Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien, maestro. Buen día. Qué bueno. Buenos días. ¿Cómo está todo? Yo no sé qué pasa contigo cada vez que te veo. Es que tengo un amor acá adentro. Bueno, tenemos 6 de 11.
Bueno, vamos a ver de los grupos faltaron algunos, ¿verdad que sí? Por presentar. Creo que faltó un grupo por presentar, ¿verdad? Buenos días, Hola, buenos días. ¿cómo están todos? Bueno, estamos bien aquí, tratando. Déjame ver una cosa. Como 203. Termo 203. Creo que no tengo el grupo que no, eso no son. Eso no son. Caramba, no encuentro de. Termo 2, termodinámica. Déjame ver, grupos. Oh, pues yo no tengo, yo no comparto, yo no le di a ustedes los grupos de trabajo. ¿Verdad que sí? Sí, profesor. Sí, los grupos están organizados ya. Sí, sí, pero yo no lo encuentro aquí. Déjame buscarlo. Búscalo en WhatsApp, en el grupo de Yo WhatsApp. lo tengo ahí, yo lo tengo ahí. Para que parece que le puse otro nombre. Algo le puse distinto. Ah, ya. Ya veo que le puse solo grupos, no le puse grupos. Ya me arreglaron. Siempre lo tengo que buscar. Entonces, pues ya hay mucho, ya hay 9. Eso está muy bien. Muy bien, entonces, faltó el grupo 4 por presentar, ¿verdad? No, señor, nosotros hicimos la exposición Los 4 pusieron. con la excusa de Relly, que estaba en el taller. Ah, ok, muy bien. Ok, muy bien. Nada, Todos entonces expusieron, vamos a maestro, trabajar. pero habían dos estudiantes que estaban en el taller de la pasantía. Sí, 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 ya recuerdo, ya recuerdo. Ya recuerdo que eso tienen, o sea, lo que estaba de pasantía, creo que era José Eduardo. Sí, yo era uno, José Eduardo. Ajá, José Eduardo era uno. Ok.
Muy bien, entonces, del grupo 4 presentaron los 4, ¿verdad? José Alexis, Relly, José Elías e Isael. ¿Verdad que sí? No, Relly estaba en el taller, soy yo, Relly. Ah, Relly estaba en el taller. Ok, Isael sí, están ahora aquí. Entonces, ahora hay, ustedes son ahora 10. José Elías, José Alexis Llega y Jonathan. otro compañero. Ok, en el curso completo, son 2, 4, 6, 8, 10, 13. Faltan 2 todavía. Pero seguimos así. Entonces, vamos a comenzar a trabajar nosotros. Vamos a presentar la pantalla y vamos a presentar los temas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cambios de entropía de sustancias puras. ¿Ok? Ya nosotros vimos esos ejemplos que están ahí el día anterior. Si no, se lo pongo, usted lo estudia, no hay problema. ¿Ok? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es cambio de entropía en sustancias puras? A esto tenemos que poner bien atención, porque a partir de esto que nosotros podemos entender lo que son los procesos que sufre una materia, una sustancia, todos los cambios que sufre y cómo eso hace que también cambien sus propiedades, que precisamente hablamos de cambio de estado. Cambio de estado. ¿Ok? Como vimos, la entropía es una propiedad. Por lo tanto, el valor de la entropía de un sistema se establece una vez que se sabe cuál es el sistema. O sea, tú no puedes saber la entropía hasta que no fije las condiciones del sistema. O sea, cuando dice las condiciones son presión, temperatura, composición o fracción de una mezcla vapor y líquido, y también la energía, la entalpía. O sea, todas las propiedades en un punto de una sustancia para poder calcular su entropía. Entonces, las propiedades intensivas, independientes. Una propiedad intensiva es cuando no importa la cantidad de materia, porque la intensiva es por unidad de masa. Y la extensiva sí tiene que ver con la cantidad de masa. Entonces, las dos propiedades intensivas e independientes fijan el estado de un sistema simple compresible, así como los valores de entropía y de otras propiedades en ese estado. Por ejemplo, usted tiene presión y temperatura en un punto. Bueno, pues ya esa presión y temperatura fijan cuáles son otros valores. Puede establecer el volumen si es una sustancia de un estado puro, sea líquido o gas, establece el volumen, o puede establecer cuál es la entropía y cuál es la entalpía. ¿Ok? Es posible expresar en términos de otras propiedades el cambio de la entropía. Recuérdense que la entropía es siempre positiva y se puede expresar en términos de otras propiedades en el estado en que usted la quiere saber, la entropía. Entonces, vamos a empezar por su definición, que eso se va a ver en la sección 677. Pero en general, esas relaciones son demasiado complicadas e imprácticas para cálculos manuales. Por lo tanto, para eso, con el uso de estados de referencia, las entropías de sustancias se evalúan a partir de datos de propiedades que se miden siguiendo los cálculos, eso complicado, pero que están tabulados. O sea, nosotros no lo vamos a calcular porque ya todo eso lo calculó alguien y lo presentó en una tabla o en un gráfico. Y esa tabla de propiedades, que son volumen, energía interna, entalpía, están ya establecidas. Por ejemplo, aquí en esta figura, esta línea que nosotros vemos aquí,
es la línea de estado. Esta que está aquí es líquido saturado. Usted ve, aquí es líquido comprimido, pero aquí en la línea es líquido saturado. Sale aquí y baja a vapor saturado. La línea es vapor saturado. Antes de la línea, en esta zona, el líquido comprimido. Y después de esta línea, la zona es vapor sobrecalentado. Entonces, esa curva que nosotros vemos ahí se llama curva de saturación. Ahí todo es saturado. Y en el punto 2 hay una mezcla saturada de vapor y líquido que están en una mezcla. O sea que una parte es vapor y otra parte es líquido. Por lo tanto, en ese cambio de vapor, recuérdense que en cambio de estado, la temperatura no cambia. Por lo tanto, entre esta línea y esta línea, en una horizontal, mantiene la misma temperatura porque hay un cambio de estado. Ya sea que un vapor se esté condensado o que un líquido se esté evaporando, la temperatura no cambia. Recuérdense que los cambios de entrópicos de estado son isotérmicos. ¿Ok? Entonces, los valores de la entropía en las tablas de propiedades se ofrecen respecto a un estado de referencia arbitrario. O sea, como la entropía es un cambio, usted tiene que tener una referencia y no depende de esa referencia porque es un cambio. Es como, por ejemplo, un cambio de altura, usted mide las distancias dependiendo de donde el punto de referencia. Vamos a entenderlo bien tengo que abrir la pizarrita. Para que usted vea qué es la diferencia, lo importante. La diferencia, el término, el lugar de referencia no importa. Porque las coordenadas son elegidas arbitrariamente. ¿Qué ve? Arbitrariamente. Vamos a suponer que usted quiere medir la altura, la diferencia de altura. Usted tiene esta referencia acá. Usted tiene esta referencia. Y para usted este es el 0. Este es el 0. Y usted quiere ver la diferencia de altura que hay entre dos puntos. Usted quiere ver la diferencia de altura que hay entre este punto y este punto. Bueno, pues esa diferencia es esta de acá. Esa es la diferencia. Ese delta H. Con relación a este punto, usted va a tener un valor aquí, o sea, un valor en el punto 2, menos un valor en el punto 1 con relación a esto. Pero si usted cambia el sistema de coordenadas y lo pone aquí, la diferencia no cambia. Ahora la referencia, en vez de aquí, usted va a tener aquí. Ahora el 0 está aquí. Usted ve que el sistema de referencia no influye en la diferencia. Esa diferencia es la misma, independientemente del sistema de referencia que usted tome. Ok, independientemente. Por eso, los valores de la entropía en las tablas de propiedades ofrecen respecto a un estado de referencia arbitrario. Ese estado de referencia tiene que ser en los puntos de cambio de estado, que son los más cómodos, donde se conocen los valores del cambio de estado de la sustancia, que son calor de vaporización, temperatura de evaporación, temperatura de condensación. Todo eso es en el cambio de estado. En la tabla de vapor de agua, a la entropía del líquido saturado se llama SF, se le da un valor a 0.01 grados centígrados, se le asigna el valor de 0 a la entropía. O sea, a esa temperatura, nosotros vamos a utilizar siempre grados Kelvin, la escala absoluta, porque se trata de gases. Por lo tanto, en Kelvin, usted va a convertir esto a Kelvin y va a ser menos 273.05, porque el 0 grado es 273.15. Entonces, este centígrado es casi el 0 absoluto. Y ese 0 absoluto se le asigna a la entropía del líquido saturado un valor de 0. ¿Ok? Y para el refrigerante ciano-34A, el valor de 0 es asignado al líquido saturado a 40 grados centígrados, a menos 40. Por lo tanto,
y otra vas a ver que va a tener la temperatura un poco más alta que el agua, o sea, 40 grados menos que el agua. O sea, los valores de entropía se vuelven negativos a temperaturas inferiores a ese valor de referencia. Por eso se coge el cero absoluto, para no tener entropía negativa. Pero si usted tiene una temperatura menor que esas dos que están ahí, tanto para el líquido, para el agua, como para el 134A, entonces tendría una entropía negativa. Recuerden que el cero entropía es cero movimiento. Y si hay cero movimiento, significa que no hay volumen. No hay volumen. A esa temperatura, el gas se vuelve líquido. Es más, esa temperatura de referencia, cero absoluto, como es menos 273 centígrados, a eso usted le resta los 273, se le suma menos 273 para tenerlo en Fahrenheit, en Kelvin, y va a tener menos 300 y pico. ¿Ok? Ok, el valor de la entropía en un estado específico se determina del mismo modo que se hace para cualquier otra propiedad. O sea, en la región del líquido comprimido y de vapor sobrecalentado, los valores se obtienen directamente de la tabla de estado. O sea, usted tiene el estado de saturación, la curva de saturación, usted tiene los valores. Lo puede calcular. Pero a partir de líquido comprimido y vapor sobrecalentado, tiene que irse a la tabla. Porque eso es demasiado. O sea, son demasiados valores. ¿Ok? Tiene que irse para eso directamente a la tabla. Mientras que en la región de vapor húmedo se determina a partir de esta fórmula. Miren bien, en la región de vapor húmedo es aquí adentro. Aquí adentro. O sea, usted tiene la entalpía del líquido saturado y tiene la entalpía de vapor saturado, que es para 0 grados centígrados es 0 y para menos 40 es 0 la entropía para el 134A. Pero para la mezcla, usted va a tener entonces que la entropía es igual a la entropía del líquido saturado más la fracción del líquido multiplicado por la entropía del líquido, o sea, del gas. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. En la zona donde está una mezcla, X es la mezcla. X es el porciento, esa es la calidad. Cuando X es 0, todo es vapor, líquido. Todo es líquido cuando X es 0. Y cuando X es 1, ya no hay líquido. Porque es una tasa, es un porciento. ¿Ok? Entonces, los valores de la entropía del líquido saturado y de entropía del vapor saturado está en la tabla de saturación. Está en la tabla de saturación. Eso lo vamos a ver, no se preocupe. Ahora, cuando no hay datos para líquido comprimido, o sea que no tenemos la entropía líquido comprimido, entonces la entropía de esto se aproxima a la entropía del líquido saturado a la temperatura dada. O sea, la puedo asumir, la del saturado. Y como va a tener la entropía del líquido saturado, que va a ser más o menos igual a la del saturado a esa temperatura. O sea, vamos a decir, si usted no tiene datos, o no hay datos, entonces la entropía se toma la entropía del líquido saturado a esa temperatura. Ok. Durante un proceso, el cambio de entropía de una masa especificada M, o sea, un sistema cerrado, simplemente el cambio de entropía en la masa por el cambio de entropía. O sea, el cambio de entropía total es igual a la masa por el cambio de entropía específica. Recuerda que esta entropía es por unidad de masa. Cuando está las letras pequeñas, es por unidad de masa. O sea, que es la masa por la diferencia de entropía entre dos puntos. Y siempre se va a preferir ponerlo en kilojoule por kilo. Kilojoule por kilo. ¿Ok? La cual es la diferencia entre los valores de la entropía de los estados final y estado inicial. Por eso es que es importante nosotros saber cómo utilizar la tabla para buscar esas entropías. Y cómo usar la gráfica en caso de que tengamos una gráfica que está
Hay una gráfica al final del libro donde tenemos todas las líneas isentrópicas, isotrópicas, alotrópicas, isotérmicas, todas, para nosotros poder determinar la entropía, en una gráfica que sea entropía y temperatura y entropía y entalpía. Ok. Cuando se estudia respecto a la segunda ley para procesos, la entropía normalmente se usa como una coordenada en estos diagramas, que son diagrama TS, temperatura entropía, o diagrama HS, que es la entalpía y la entropía. Ok. Ahora vamos a la característica de esas gráficas. En el diagrama temperatura, entropía, para sustancias puras que se muestra aquí, que se muestra en esta figura, vamos a aplicarlo ahora, se usan datos para el agua. O sea, en esta se usan datos para el agua. En este diagrama, las líneas de volumen constante se aprecian más que la de presión constante. O sea, la de presión constante es esta, ustedes. Esta de presión constante. Esta es volumen específico, o sea, densidad. Metros cúbicos por kilogramo, volumen específico. Y este volumen, usted ve esa línea. Esta línea de vapor saturado y esta línea de líquido saturado. Entonces, estos son líneas de presión constante. Esa línea que viene aquí, presión constante, usted ve que en los gases sobrecalentados se comporta como un gas ideal, donde las relaciones de la presión y el volumen son lineales. Esto es presión constante. Y esto que estaba aquí es entropía y esto es temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a buscar un vapor sobrecalentado o líquido comprimido, entonces vamos a la tabla. Pero usted puede usar esta gráfica para estimar la entropía en la línea de saturación. La línea de saturación es esa línea, ¿ok? Recuerden que está el estado crítico ahí. En ese estado crítico que tenemos tanto vapor saturado como líquido saturado, ahí vamos a tener temperatura, presión y volumen crítico de la sustancia, del gas que sea, que se llaman estado correspondiente, donde todos esos valores son igual a 1. O sea, las condiciones críticas, donde la reducida es igual a 1. La reducida. Recuérdense que la reducida es la normal de la crítica. Entonces, cuando la temperatura normal y la crítica coinciden, la reducida es 1. Eso no sé si ustedes lo han estudiado antes. Ok, ya ustedes saben que este es un diagrama TS. Tenemos temperatura y entropía. Estas son las líneas de presión constante. Aquí no vemos esta temperatura. Fíjense que esa línea de temperatura constante, ustedes, esa línea horizontal, temperatura constante, porque es cambio de estado. Cambio de estado. Toda la línea horizontal aquí, esto es temperatura, toda línea horizontal es isotérmica. Y también es isobárica, porque la presión no cambia. Ahí en el estado, en la mezcla, la presión no cambia, porque está la presión. Recuerden que esa es la presión parcial de cada uno de los componentes. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Ejemplo 7.3. Para ver un cambio de entropía de una sustancia en un recipiente. Un recipiente rígido. Rígido es para que no se mueva su volumen, ¿verdad? Está a principio a 5 kilogramos. Contiene 5 kilogramos de refrigerante 134 a 20 grados centígrados y a 140 kPa de presión. Kilopascal. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuya a 100 kilopascal. O sea, de 140 baja a 100 kilopascal. ¿Por qué? Porque se enfrió. Determine el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. Ok. El refrigerante contenido en el recipiente rígido se enfría mientras es agitado. Se enfría quiere decir que pierde calor.
se determinará el cambio de entropía, que se va a suponer que el volumen es constante. Por lo tanto, el volumen en 1 y el volumen en 2 son iguales. El refrigerante en el recipiente se considera como el sistema. Vamos a ver la figura 7.12. Eso que está ahí adentro, es el gas, que se considera como el sistema. ¿Ok? El cual es un sistema cerrado, o sea que no entra ni sale gas de ahí, porque durante el proceso ninguna masa cruza la frontera. Se observa que el cambio de entropía de una sustancia a lo largo del proceso simplemente es la diferencia entre el valor de entropía de los estados inicial y final. El estado inicial está completamente identificado. ¿Por qué? Porque tengo la presión y la temperatura. Presión y temperatura. Tengo 20 grados centígrados y 140 kPa. Entonces yo puedo buscar su entropía y su volumen específico, o sea, su densidad. Volumen a metro cúbico por kilogramo. ¿Qué volumen específico? Recuérdense que es específico cuando es por unidad de masa. El volumen ocupa una unidad de masa. Pero no decimos densidad, es la densidad. Pero como la densidad va a cambiar, como esto es un gas que va a cambiar, entonces como la densidad cambia, en vez de cambiar la densidad, nosotros mencionamos mejor volumen específico. Entonces esto se busca en la tabla, que ellos no tienen la delicadeza de decirnoslo, usted ve, pero lo van a buscar en la tabla. El valor de la entropía y el volumen específico. Ahora en el estado 2, el P2 son 100 y tengo volumen específico. Pero fíjense que no tengo la entropía aquí. Pero yo sé que el volumen no cambia y que el volumen específico, ese volumen en 2 y en 1 es igual. Y son 0.19. Entonces, este es el volumen del gas. Este es el volumen, no entiendo de verdad, porque este volumen 1 es igual al volumen 2. Ah, ok, con este volumen específico, usted busca este volumen del gas ahí en la tabla. Vamos a ver cómo se hace eso. En el estado final, el refrigerante es una mezcla saturada de líquido y vapor. Por eso es una mezcla, el volumen final. Puesto que el volumen final es menor que el volumen 2 y es menor que el volumen del gas a 100 kPa de presión. Por lo tanto, se necesita determinar el punto de calidad. Primero hay que determinar la calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es el porciento de gas que hay en la mezcla. Pero ese porciento de gas también usted lo tiene con la relación de los volúmenes, que va a ser el volumen 2 menos volumen F entre volumen del gas, el volumen del líquido y volumen del gas. Entonces tengo este, que es volumen del líquido, y tengo este, que es el volumen del líquido antes. Este volumen, el B2, que es este que está acá. Yo tengo aquí B1, B2, que es este, que es el mismo. Entonces, B1 y B2 igual. Esto es distinto, esto lo buscamos en la tabla. B1 igual a B2, por lo tanto, B2 es este valor que está aquí, está acá. Menos BF, que es el volumen final, que está aquí, que lo buscamos en la tabla. Y eso lo voy a dividir entre el volumen de la mezcla, que es este volumen de la mezcla, que está acá, volumen específico de la mezcla, que se lo da allá en la tabla, que vamos a buscarlo con esto, menos también de nuevo el volumen de la parte líquida. Y me da la calidad. Este es el porciento, mire, del volumen total de la mezcla. Tenemos un 85.9% de gas y la diferencia es líquido. O sea, 1 menos eso le da el líquido. Por lo tanto, la entropía, vamos a buscar estos valores. Yo tengo esta entropía, la entropía del líquido en esas condiciones, lo tengo que buscar. Fíjense que no lo tengo acá. Yo tengo la entropía en las condiciones 1. Pero las condiciones 2 no.
Entonces, las condiciones 2 son las condiciones 1 más la mezcla. Tengo que buscar este valor y este valor en la tabla, que no los tengo. ¿Ok? Por lo tanto, esa entropía en la parte 2 me da 0.8278. Y yo tengo la entropía en 1. La entropía en 1. Busco esa diferencia que es este menos este, que es esto que está acá, y lo multiplico por la masa y tengo el cambio de entropía. El cambio de entropía. Vamos a buscar la tabla. Esto es el 134A. Vamos a buscar la tabla para familiarizarnos. Es más, hasta lo voy a abrir en otra, lo voy a abrir en otro buscador para tenerlos los dos ahí abiertos, para ir chequeando los valores que vemos en la tabla. Un segundito, deje que abra. Nos quedan 3 minutos. Ya usted sabe que se va a terminar en 3 minutos y volvemos. Entonces buscamos atrás las tablas, en los apéndices. Tabla propiedades del 134A, de la de A14. La A14. Este es sobrecalentado. Aquí está sobrecalentado. Aquí está saturado, la A12. Tabla de presión saturado. Esos son los datos que tenemos que buscar. Este es refrigerante, 134A saturado, tabla de temperatura. Y este tabla de presión. Entonces tenemos que buscar el 134A, la entropía. Este es el diagrama pH. Vamos a buscar esta tabla de la A12, yo creo que es. Oiga, no, por favor, ¿quién hizo eso? Qué indecente tú eres. Qué indecente tú eres. Bórralo, por favor, que yo no sé borrarlo. Hola. ¿Pero quién fue que hizo eso? ¿Qué fue, José Eduardo? ¿Quién fue que hizo eso? No sé, pero yo no lo sé borrar. Déjame ver si lo puedo borrar. Bueno, ya ahora no lo pueden hacer. Ahora, Nada, ya esperemos que se caiga la llamada, maestro, ya queda un minuto. bueno, se está cayendo, ya se va. Vamos a salir nosotros, volvemos enseguida, ¿ok? Vuelvan enseguida.